Hola amigos, la historia de hoy es mi marido me engañó con mi mejor amiga. Hace 2 años, mi vida parecía perfecta. Estaba casada con Daniel, el hombre que creía ser mi alma gemela. Llevábamos juntos casi 10 años, 5 de ellos casados. Habíamos construido una vida juntos, con una hermosa casa y planes para el futuro que incluían formar una familia. Además, tenía a Laura, mi mejor amiga desde la universidad, a mi lado. Éramos inseparables, como hermanas. Laura y yo compartíamos todo, secretos, sueños y miedos. Siempre estaba allí para mí y yo para ella. Era la amiga que todos deseaban tener. Daniel y ella también se llevaban muy bien, lo que me hacía sentir aún más afortunada. Sin embargo, esa armonía que tanto valoraba estaba a punto de romperse de una manera que nunca podría haber imaginado. Una noche, después de un largo día en el trabajo, llegué a casa agotada. Daniel no estaba, lo cual no era raro, ya que a menudo trabajaba hasta tarde. Decidí darme una ducha y relajarme un poco antes de preparar la cena. Mientras estaba en el baño, escuché mi teléfono sonar. Salí de la ducha y revisé el mensaje. Era de Laura. ¿Nos vemos mañana para almorzar? Necesito contarte algo importante. Sentí una pequeña punzada de preocupación, pero no le di mucha importancia. Laura a menudo tenía algo importante que contarme, así que asumí que sería alguna novedad más de su vida amorosa. Respondí que sí, y me dispuse a preparar la cena, esperando que Daniel llegara pronto. Pasaron las horas y Daniel no aparecía. Intenté llamarlo, pero no respondió. Empecé a preocuparme, imaginando que quizás algo malo había sucedido. Decidí enviarle un mensaje a Laura, pensando que tal vez ella sabría algo. Hola, ¿has visto a Daniel? No ha vuelto del trabajo y no responde a mis llamadas. La respuesta de Laura llegó casi de inmediato, pero no fue lo que esperaba. Tranquila, seguro que está bien. Tal vez se quedó trabajando hasta tarde. La respuesta no me tranquilizó. Algo no encajaba, y mi intuición me decía que había más detrás de la ausencia de Daniel. Decidí esperar un poco más, pero el nerviosismo se instaló en mi estómago. Intenté distraerme viendo una serie, pero mi mente seguía regresando a la ausencia de Daniel. Finalmente, cerca de la medianoche, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Me levanté rápidamente y fui al encuentro de Daniel. Lo vi entrar, luciendo agotado y con una expresión de culpabilidad que nunca antes había visto en su rostro. ¿Dónde has estado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Daniel vaciló un momento antes de responder. Lo siento, el trabajo se complicó y perdí la noción del tiempo. Algo en su tono no me convenció, pero decidí no presionar más por el momento. No quería discutir esa noche, aunque algo dentro de mí ya estaba empezando a romperse. Nos fuimos a la cama en silencio, pero mis pensamientos seguían girando en torno a la extraña sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras Daniel dormía a mi lado, decidí que hablaría con Laura al día siguiente y descubriría si ella sabía algo más. Lo que no podía imaginar era que esa conversación marcaría el comienzo de una revelación que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago. Daniel parecía más relajado, como si la tensión de la noche anterior hubiera desaparecido. Mientras desayunábamos en silencio, intenté actuar de manera normal, pero no podía dejar de pensar en la reunión que tendría con Laura. Llegué al café donde habíamos quedado. Laura ya estaba allí, con una taza de café en la mano y una expresión preocupada. Me senté frente a ella, tratando de mantener la compostura. Hola, dije, forzando una sonrisa. ¿Qué era eso tan importante que querías contarme? Laura jugueteó con su taza, evitando mi mirada. Finalmente, tomó una respiración profunda y empezó a hablar. Hay algo que tengo que decirte, pero no sé cómo empezar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Solo dilo, Laura. ¿Qué está pasando? Laura me miró a los ojos, y vi el dolor en su mirada. Es sobre Daniel. Hay algo que necesitas saber. Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué pasa con Daniel? Él y yo hemos estado viendo, dijo Laura, con la voz quebrada. Llevamos meses viéndonos a escondidas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La traición me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba,
me había traicionado de la peor manera posible. «¿Cómo pudiste?», susurré, con lágrimas llenándome los ojos. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Laura intentó tomar mi mano, pero la retiré bruscamente. No quería que sucediera. Al principio, solo éramos amigos, pero las cosas se complicaron. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. La mezcla de ira, dolor y confusión que sentía era abrumadora. Me levanté bruscamente, sin saber qué hacer ni qué decir. «No puedo creerlo, Laura. No puedo creer que hayas hecho esto». Salí del café, dejando a Laura atrás, sin poder soportar estar cerca de ella ni un minuto más. Caminé sin rumbo fijo, intentando procesar lo que acababa de descubrir. La traición de Daniel era dolorosa, pero la de Laura, mi confidente y amiga de toda la vida, era devastadora. Llegué a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Daniel estaba en el salón, y al verme entrar, se levantó preocupado. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando?». «Laura me lo contó todo», dije, sin rodeos. «Sé lo que han estado haciendo». La expresión de Daniel cambió de preocupación a pánico. «Lo siento, por favor, déjame explicarte». «No quiero escuchar ninguna explicación», grité, incapaz de contener la rabia. «Me has traicionado de la peor manera posible». Daniel intentó acercarse a mí, pero lo aparté. «Necesito que te vayas. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no hagas esto», suplicó Daniel, pero mi decisión estaba tomada. «Vete, Daniel. Ahora mismo». Daniel recogió algunas cosas y salió de la casa, dejándome sola en un mar de emociones encontradas. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero lo que sí sabía era que mi vida había cambiado para siempre y tendría que encontrar la manera de reconstruirla desde las cenizas de esa traición. Después de que Daniel se fue, me quedé sola en la casa, sumida en un dolor que parecía no tener fin. Los recuerdos de nuestra relación y de mi amistad con Laura me asaltaban sin cesar. No podía entender cómo había llegado a ese punto, cómo las dos personas en las que más confiaba podían traicionarme de esa manera. Pasaron los días, y me encontré aislada del mundo, sin ganas de ver a nadie ni de hacer nada. Las llamadas y mensajes de amigos y familiares quedaron sin respuesta. No tenía la energía para enfrentar sus preguntas y su preocupación. Lo único que quería era que el dolor desapareciera. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en mi teléfono, me encontré con imágenes de momentos felices, vacaciones con Daniel, cenas con Laura, celebraciones y risas. Cada foto era como una puñalada, recordándome lo que había perdido. Pero también, en algún lugar profundo de mi corazón, algo empezó a cambiar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado de tristeza eterna. Decidí que necesitaba ayuda para superar todo esto. Busqué un terapeuta y comencé a asistir a sesiones de terapia semanalmente. Al principio, era difícil abrirme y hablar sobre mi dolor, pero poco a poco, la terapia se convirtió en un espacio seguro donde podía expresar mis sentimientos sin miedo a ser juzgada. La terapeuta, Ana, me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Me enseñó que el dolor y la traición no definían quién era yo. Me recordó que tenía el poder de decidir cómo responder a esta situación y que, aunque había sido traicionada, no estaba rota. Empezamos a trabajar en mi autoestima y en el proceso de perdonar, no solo a Daniel y a Laura, sino también a mí misma. Me culpaba por no haber visto las señales, por confiar ciegamente, pero Ana me ayudó a entender que no era culpa mía. Las decisiones de Daniel y Laura eran su responsabilidad, no la mía. Un día, mientras estaba en una sesión, Ana me hizo una pregunta que resonó profundamente en mí: ¿qué es lo que realmente quieres para tu futuro? Esa pregunta me hizo reflexionar. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en el dolor del pasado que no había pensado en mi futuro. Comencé a hacer una lista de cosas que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado por diversas razones. Una de las cosas en la lista era viajar. Siempre había soñado con visitar lugares nuevos y experimentar diferentes culturas, pero nunca encontraba el momento adecuado. Decidí que era hora de cumplir ese sueño. Empecé a planear un viaje, algo que me emocionara y me diera algo positivo en lo que concentrarme. Con el apoyo de Ana, también empecé a reconectar con amigos y familiares. Les expliqué lo que había sucedido y encontré un apoyo inmenso en ellos. Me di cuenta de que no estaba sola, que tenía una red de personas que me querían y estaban dispuestas a ayudarme a superar esta etapa. Aunque el dolor seguía presente, empecé a notar pequeños cambios en mi vida.
Salía más, sonreía más, y poco a poco, empezaba a sentirme más como yo misma. La traición de Daniel y Laura ya no definía todos mis pensamientos. Comencé a ver la luz al final del túnel, a creer que podía reconstruir mi vida y encontrar la felicidad de nuevo. El proceso de sanación no fue fácil ni rápido, pero cada día daba un paso más hacia una versión más fuerte y resiliente de mí misma. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Con el paso del tiempo, empecé a redescubrir quién era fuera de mi relación con Daniel y mi amistad con Laura. Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de esas conexiones que, al perderlas, me di cuenta de que necesitaba reencontrar mi propia identidad. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con un viejo conocido, Marcos, un amigo de la universidad con quien había perdido contacto. Nos detuvimos a charlar y pronto la conversación fluyó de manera natural. Me recordó cómo solía ser en la universidad, apasionada, creativa y llena de sueños. Me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado y cuánto había olvidado de esa versión de mí misma. Marcos me animó a unirme a un grupo de escritura creativa que él frecuentaba. Siempre había disfrutado escribir, pero lo había dejado de lado con el tiempo. Decidí darle una oportunidad y asistir a una de las reuniones. La primera vez que leí en voz alta uno de mis escritos, me sentí vulnerable, pero la respuesta del grupo fue increíblemente positiva y alentadora. La escritura se convirtió en una forma de terapia para mí. A través de mis historias, podía expresar mis emociones y dar sentido a lo que había pasado. Además, me permitió reconectar con una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. Poco a poco, mi confianza comenzó a crecer, y empecé a sentirme más fuerte y más segura de mí misma. Aparte de la escritura, también me di la oportunidad de explorar otras actividades que siempre había querido probar. Me inscribí en clases de pintura, algo que había querido hacer desde niña. Al principio, mis pinturas eran torpes y amateur, pero con el tiempo, comencé a mejorar y a disfrutar realmente del proceso creativo. Durante una de las clases de pintura, conocí a Isabel, una mujer de espíritu libre que se había mudado recientemente a la ciudad. Nos hicimos amigas rápidamente, y su energía positiva fue contagiosa. Isabel me animó a probar cosas nuevas y a salir de mi zona de confort. Juntas, empezamos a explorar la ciudad, descubriendo pequeños cafés, galerías de arte y parques escondidos. Mientras más me sumergía en estas actividades, más me daba cuenta de que estaba construyendo una nueva vida, una vida que era solo mía. Empecé a disfrutar de mi propia compañía y a apreciar los momentos de soledad como oportunidades para reflexionar y crecer. Aprendí a ser amable conmigo misma y a darme el permiso de sentir lo que necesitara sentir sin juzgarme por ello. Un día, mientras organizaba unas cosas en casa, encontré una vieja caja llena de fotos y recuerdos de mi infancia y adolescencia. Pasé horas mirando esas fotos, recordando quién era antes de Daniel y Laura. Me di cuenta de que, aunque había cambiado y crecido, aún quedaba mucho de esa niña soñadora dentro de mí. Decidí que era hora de reconectar con ella y permitirle guiarme hacia un futuro más brillante. A través de estos redescubrimientos, comencé a sentirme más completa y en paz conmigo misma. La herida de la traición aún estaba ahí, pero ya no definía quién era. Empezaba a ver mi vida como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y oportunidades. Estaba lista para abrazar el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que tenía la fuerza para superar cualquier desafío que viniera. La confianza en mí misma creció a medida que reconectaba con viejos amigos y construía nuevas amistades. Poco a poco, la tristeza y la traición dejaron de ocupar el centro de mi vida, siendo reemplazadas por una sensación de empoderamiento y autoafirmación. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba preparada para enfrentar lo que fuera con valentía y corazón abierto. A medida que me sentía más fuerte y más segura de mí misma, empecé a darme cuenta de la importancia de las relaciones en mi vida. Había pasado tanto tiempo aislada, enfocándome en mi dolor, que había descuidado muchas de mis amistades y conexiones familiares. Decidí que era hora de reparar esos lazos y reconstruir mi red de apoyo. Comencé por hablar con mis padres. Siempre habían sido un pilar fundamental en mi vida, pero durante los momentos más oscuros, había evitado compartir con ellos el verdadero alcance de mi dolor. Una tarde, los invité a cenar a mi casa y, entre risas y anécdotas, les conté todo lo que había sucedido. Sus reacciones fueron de asombro y tristeza, pero también de apoyo incondicional. Mi madre me abrazó y dijo: siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase.
Eres fuerte y saldrás adelante. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Saber que contaba con su apoyo me dio una renovada sensación de esperanza. También me hizo darme cuenta de que había más personas en mi vida que merecían conocer mi verdad y compartir mi camino hacia la sanación. Además de mis padres, también me acerqué a mis amigos más cercanos. Organizamos una reunión en casa, y aunque estaba nerviosa al principio, decidí ser honesta sobre lo que había pasado con Daniel y Laura. La reacción de mis amigos fue de empatía y solidaridad. Me di cuenta de que había subestimado la profundidad de sus lazos conmigo. A pesar de mi aislamiento, ellos seguían allí, dispuestos a apoyarme. Uno de mis amigos, Carlos, me sorprendió con su respuesta. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería presionarte. Me alegra que hayas decidido compartir esto con nosotros. No tienes que pasar por esto sola. Las palabras de Carlos y de mis otros amigos me hicieron sentir menos sola y más conectada. Comenzamos a vernos con más frecuencia, organizando salidas y actividades que me ayudaban a distraerme y a disfrutar de la vida nuevamente. La risa y la camaradería se convirtieron en una parte regular de mis días, y eso marcó una gran diferencia en mi proceso de sanación. Además de las amistades existentes, también empecé a hacer nuevos amigos a través de mis clases de pintura y el grupo de escritura. Isabel, mi compañera de pintura, se convirtió en una amiga cercana y un ejemplo de resiliencia y positividad. Su apoyo y entusiasmo por la vida me inspiraron a seguir adelante y a no dejarme vencer por las adversidades. Un día, Isabel me invitó a un retiro de fin de semana en el campo. Era una oportunidad para desconectar del ajetreo diario y reconectar con la naturaleza y conmigo misma. Acepté la invitación con entusiasmo y nos dirigimos a una hermosa casa de campo rodeada de colinas y bosques. El retiro fue una experiencia transformadora. Pasé tiempo meditando, escribiendo y caminando por los senderos naturales. En esos momentos de tranquilidad, me encontré reflexionando sobre mi vida, mis relaciones y mis sueños para el futuro. Me di cuenta de que, aunque había pasado por una experiencia traumática, también había aprendido mucho sobre mí misma y había crecido en formas que nunca hubiera imaginado. Durante una de las caminatas, Isabel me dijo, a veces, las experiencias más dolorosas son las que nos muestran quiénes somos realmente y de qué estamos hechas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comprendí que, aunque el dolor y la traición habían sido devastadores, también me habían dado la oportunidad de reconstruirme desde cero, de redescubrir mi fortaleza interior y de valorar las relaciones auténticas y significativas en mi vida. Al regresar del retiro, me sentía renovada y más conectada conmigo misma y con los demás. Decidí que era el momento de dar un paso más en mi proceso de sanación, enfrentar a Daniel y Laura. No porque quisiera volver a tenerlos en mi vida, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo y encontrar la paz interior. Con el apoyo de mis nuevos y antiguos amigos, me preparé para enfrentar lo que fuera necesario. Sabía que, independientemente de la reacción de Daniel y Laura, yo estaba en un lugar mejor y más fuerte. Estaba lista para dejar atrás el dolor y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Con el corazón latiendo rápido y una mezcla de nerviosismo y determinación, decidí que era hora de enfrentar a Daniel y a Laura. Sabía que tenía que hacerlo para poder seguir adelante y cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba liberarme del peso de la traición. Contacté a Daniel primero. Le pedí que nos reuniéramos en un café tranquilo, un lugar público donde me sentiría segura. Aceptó de inmediato, y noté cierta urgencia en su voz. Cuando llegó el día, me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar mientras esperaba. Daniel llegó puntual, luciendo nervioso y un poco abatido. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, sin saber cómo empezar. Finalmente, tomé una respiración profunda y rompí el hielo. Daniel, necesito entender por qué pasó todo esto. ¿Cómo llegamos a este punto? Él bajó la mirada, jugando con la taza de café entre sus manos. No hay excusa para lo que hice, y lo sé. Pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Me dejé llevar por mis inseguridades y cometí un error terrible. ¿Inseguridades?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sid respondió, mirando finalmente a mis ojos. Siempre sentí que no era suficiente para ti, que merecías algo mejor. Cuando Laura y yo empezamos a hablar más, me sentí comprendido de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pero eso no justifica nada. Fui débil y egoísta. Escucharlo hablar de sus inseguridades me dio una perspectiva diferente,
pero no menos dolorosa. Daniel, si te sentías así, ¿por qué no hablaste conmigo? Podríamos haber trabajado juntos para mejorar nuestra relación. Lo sé, dijo con tristeza. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Lamento profundamente haber arruinado lo que teníamos. Nos quedamos en silencio por un momento. Aunque sus palabras no podían borrar el dolor que sentía, empezaba a entender que su traición también provenía de sus propios miedos y debilidades. Eso no lo justificaba, pero me ayudaba a ver la situación con más claridad. Te agradezco que hayas hablado conmigo, Daniel, dije finalmente. Pero necesito tiempo y espacio para sanar. Espero que encuentres la manera de trabajar en tus problemas y ser una mejor persona. Nos despedimos con una mezcla de tristeza y alivio. Sentí que una parte de la carga se había aligerado, pero sabía que aún tenía que enfrentar a Laura para completar este proceso de cierre. Llamé a Laura y le pedí que nos encontráramos en el mismo café. Aceptó, y al día siguiente, nos encontramos cara a cara por primera vez desde que descubrí su traición. Laura lucía cansada y angustiada, como si el peso de la culpa la estuviera consumiendo. Gracias por venir, Laura, comencé. Necesito entender tu parte en todo esto. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no hay nada que pueda decir para hacer esto mejor, pero quiero que sepas que lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y curiosidad. Al principio, solo quería ayudarte con Daniel, respondió, con la voz temblorosa. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir cosas por él. Fue un error terrible, y me dejé llevar por mis propios sentimientos egoístas. Traicioné tu confianza y nuestra amistad, y no hay excusa para eso. Laura, fuiste mi mejor amiga, dije, tratando de contener las lágrimas. Confiaba en ti más que en nadie. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo sé, respondió, sollozando. Fui una persona terrible, y lo lamento profundamente. He perdido tu amistad y me doy cuenta de lo mucho que eso significa para mí. La conversación continuó, y aunque sus palabras no podían borrar el dolor de la traición, me ayudaron a entender su perspectiva. Ambos, Daniel y Laura, habían actuado desde un lugar de debilidad y confusión, y aunque eso no justificaba sus acciones, me permitió ver que eran humanos y falibles. Laura, necesito tiempo para sanar, dije finalmente. No sé si alguna vez podremos recuperar nuestra amistad, pero espero que ambos aprendamos de esto y seamos mejores personas en el futuro. Nos despedimos con un abrazo lleno de emociones encontradas. Sentí que una parte importante de mi proceso de sanación se había completado. Había enfrentado a quienes me habían lastimado y encontrado cierta paz en sus explicaciones. A partir de ese momento, sentí que podía empezar a dejar atrás el dolor y seguir adelante con mi vida. Sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para recorrerlo. Con el cierre que obtuve de mis conversaciones con Daniel y Laura, sentí que un nuevo capítulo en mi vida estaba comenzando. Decidí centrarme en mi bienestar, en mi crecimiento personal y en las relaciones que verdaderamente importaban. Había aprendido mucho sobre mí misma y sobre la importancia de establecer límites saludables y cultivar conexiones genuinas. Mi terapia con Ana continuó, y cada sesión se convirtió en un espacio de reflexión y crecimiento. Empezamos a trabajar en mis metas para el futuro y en cómo podía reconstruir mi vida de una manera que fuera auténtica y significativa para mí. Uno de los temas recurrentes en nuestras sesiones fue la importancia de encontrar un propósito y una pasión. Durante una de nuestras charlas, Ana me preguntó, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué te hace sentir viva? Esa pregunta me hizo pensar profundamente. La escritura y la pintura habían sido terapéuticas para mí, pero sabía que había más que quería explorar. Recordé, como había mencionado antes, que siempre había soñado con viajar y experimentar diferentes culturas. Decidí que era el momento de cumplir ese sueño. Comencé a planificar un viaje largo, un viaje que me llevaría a través de varios países y me permitiría sumergirme en nuevas experiencias. Mis amigos y familiares me apoyaron en esta decisión, animándome a seguir mis sueños y a vivir plenamente. Antes de partir, tuve una cena de despedida con mis amigos más cercanos y mi familia. Fue una noche llena de risas, recuerdos compartidos y promesas de mantenernos en contacto. Me sentí abrumada por el amor y el apoyo que recibía, y me di cuenta de lo afortunada que era por tener a estas personas en mi vida. El día de mi partida, me sentí una mezcla de emociones: emoción,
nerviosismo y una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Con mi mochila lista y mi corazón abierto, me dirigí al aeropuerto, lista para embarcarme en una aventura que cambiaría mi vida. Mi primer destino fue Italia, un país que siempre había querido visitar por su rica historia, su arte y su cultura vibrante. Al llegar a Roma, me maravilló la majestuosidad del Coliseo, la belleza de la Fontana di Trevi y la serenidad del Vaticano. Cada día era una nueva aventura, llena de descubrimientos y momentos inolvidables. En Florencia, me inscribí en un curso de arte que me permitió perfeccionar mis habilidades de pintura y conocer a otros artistas de todo el mundo. En Venecia, me perdí en los laberintos de canales y disfruté de la tranquilidad de la ciudad en las primeras horas de la mañana. Cada lugar que visitaba me enseñaba algo nuevo sobre el mundo y sobre mí misma. A medida que continuaba mi viaje, comencé a escribir un blog para documentar mis experiencias y reflexiones. La escritura me ayudaba a procesar todo lo que estaba viviendo y a compartir mi viaje con amigos y familiares que seguían mis aventuras desde casa. Recibía mensajes de apoyo y aliento que me recordaban que no estaba sola, que llevaba conmigo el amor y las buenas vibras de todos aquellos que se preocupaban por mí. En España, me enamoré de la vibrante vida nocturna de Barcelona y de la tranquilidad de los pueblos costeros en la Costa Brava. En Grecia, me encontré reflexionando sobre la historia y la filosofía mientras contemplaba las ruinas antiguas de Atenas y disfrutaba de la belleza serena de las islas del Egeo. Cada paso de mi viaje me ayudó a sanar y a crecer. Conocí a personas increíbles en el camino, cada una con su propia historia y su propia perspectiva sobre la vida. Estas conexiones me enriquecieron y me recordaron la belleza de la humanidad y la importancia de la empatía y la comprensión. Al final de mi viaje, me di cuenta de que había encontrado algo más que paisajes impresionantes y experiencias inolvidables. Había encontrado una nueva versión de mí misma, una versión que era más fuerte, más sabia y más segura. Había aprendido a valorar mi propio bienestar y a priorizar mis sueños y mis pasiones. Regresé a casa con una sensación de plenitud y con la certeza de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, siempre hay oportunidades para renacer y empezar de nuevo. La traición y el dolor habían sido parte de mi historia, pero no la definían. Lo que realmente importaba era cómo había elegido responder a esos desafíos y cómo había transformado mi vida en algo hermoso y significativo. Con renovada esperanza y determinación, abracé mi futuro con el corazón abierto, lista para enfrentar lo que viniera con valentía y gratitud. Había aprendido que, aunque la vida puede ser impredecible y a veces dolorosa, también está llena de posibilidades y de momentos de increíble belleza. Estaba lista para vivir plenamente, con la confianza de que tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo y la sabiduría para apreciar cada bendición.